Amigos, pero muy buenos días. Primer domingo del mes de noviembre. Démosle gracias a nuestro Dios y Padre, como cada mañana, por su inmenso amor y fidelidad para con nosotros. Y por permitirnos a través de estos medios el poder crecer en el conocimiento de su palabra. Acompáñame entonces, Padre, te damos gracias en esta mañana por este día, Padre Santo, que nos regalas. Gracias por la semana que transcurrió, por este mes que hace poco inició, y encomendamos todo, Señor, para que seas tú dirigiéndolo. Gracias, Dios mío, por este medio que nos permites utilizar para este propósito de difundir tu palabra, Señor, de aprender de ti, de crecer en tu conocimiento y en la fe. Te pido por cada persona que se está conectando en este momento, para que seas tú también hablando a sus vidas y que tu palabra se aloje en nuestro corazón. También por aquellos que se encuentran en algún momento de prueba o dificultad, para que tú les des la salida, Señor, y la guía en esa dificultad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, es un privilegio, como los decía, de verdad, compartir con ustedes este espacio. Y bueno, hace apenas un domingo atrás, el domingo pasado, se celebraron aquí en nuestro país los comicios electorales, la elección de los gobernadores, alcaldes, ediles, concejales, y cada uno de ellos fue elegido por voto popular por cada persona que participó en dicha elección. Desde luego, cada persona que participó en esa elección pues tuvo muy en cuenta todas y cada una de las propuestas que estos candidatos o aspirantes a esos cargos pues dieron a conocer a través de los diferentes medios. Cada persona, seguramente como tú, hizo uso del derecho y de la libertad que tenía de votar, como dirían por ahí popularmente, en pleno uso de sus facultades. Y claro, cada uno eligió pensando en la conveniencia, en lo que más resultaba benéfico para su propia vida y para su familia y la sociedad en términos generales. Esto me hace pensar, ¿no? Me hizo pensar que todos los días ustedes y yo estamos en medio de diferentes decisiones o elecciones. Cada mañana, cada día estamos eligiendo diferentes cosas. Y si nosotros lo que deseamos, obviamente, es tomar decisiones sabias y prudentes para nuestra vida diaria, pues debemos sí o sí acudir al único y maravilloso y perfecto Dios y a la guía que nos da siempre por medio de su palabra. Así es que hoy he titulado este mensaje En tiempo de elecciones, y quiero compartir con ustedes 3 aspectos bien importantes de lo que debemos tener en cuenta en tiempo de elecciones. Compartí hace unos segundos atrás en esta breve introducción cómo el voto final que cada uno de ustedes depositó en las urnas por el alcalde, particularmente aquí en Bogotá, lo hizo con plena conciencia y teniendo muy en cuenta lo que este candidato pues proponía. En cuanto a Dios, ¿qué será lo más importante cuando de elecciones o decisiones se trata? Pues lo primero, desde luego, que tenemos que tener en cuenta es escuchar el llamado de Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Deuteronomio, el 5º libro del Antiguo Testamento, y al capítulo 30, ubícate ahí, por favor. Te voy a dar unos segunditos para que te ubiques en este pasaje. Vamos a leer inicialmente los versículos 11 al 13 de capítulo 30 de Deuteronomio. Dijo el Señor por medio de Moisés: con toda seguridad que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Estos mandamientos no están en el cielo para que digas: ¿quién irá al cielo por nosotros y nos lo traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Y estos mandamientos no están al otro lado del mar para que digas: ¿quién irá al otro lado del mar y nos los traerá de nuevo para que los podamos oír y obedecer? Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. Cuando hablamos de la ley de Dios, de los mandamientos a los que hacía alusión aquí Moisés en este libro de Deuteronomio, desde luego se refiere al decálogo de la ley que Dios había dado allá en Sinaí
ha colocado en manos de Moisés para que la hiciera de conocimiento de toda la nación de Israel. Y muchas veces cuando hablamos de la ley de Dios, para muchas personas puede constituirse o puede interpretarse, ¿no?, como una ley gravosa, como un pesado cúmulo de ordenanzas que inhibe, que controla, que dirige. Pero quiero recordarte hoy brevemente que en la palabra de Dios habla al respecto de la ley de Dios como algo benéfico para nosotros y que lo era en ese momento para la nación de Israel. Quiero mencionarte 4 aspectos importantes, razones vitales por las cuales Dios estaba dando sus leyes al pueblo de Israel y que son para nosotros todavía. En primer lugar, por su bienestar. Es decir, los mandamientos de Dios le iban a dar al pueblo de Israel una guía de conducta y de convivencia, de relaciones entre ellos como pueblo, pero también de ellos hacia Dios. En segundo lugar, para revelar su carácter, sus planes, sus propósitos, lo que Dios quería para cada miembro de esas 12 tribus que en ese momento componían la nación de Israel. En tercer lugar, para diferenciarlos de las demás naciones y para que las naciones conocieran al Dios verdadero, al Dios vivo. Y en cuarto lugar, la más importante de todas, para revelar la necesidad a la humanidad de un Salvador. Voy a leer algunos pasajes al respecto de este primer aspecto que están en el mismo libro de Deuteronomio y de Levítico. Cuando Dios, por medio de Moisés, presentó sus leyes a los israelitas, en Deuteronomio capítulo 10, verso 13, para que lo apuntes allí en tus notas, Deuteronomio 10:13 les dijo: que cumplas los mandamientos y los preceptos que hoy te manda cumplir para que te vaya bien. Como podemos ver, Dios quería que esa ley que había dado y que estaba dando a su pueblo fuera una bendición para que te vaya bien. En el mismo libro de Deuteronomio, un poquito atrás, capítulo 5, en los versos 29 y luego 32 y 33, dice lo siguiente: deseo, son palabras de Dios, deseo que ellos me respeten y obedezcan siempre todos mis mandamientos. Así todo les irá bien a ellos y a sus descendientes, subraya esto, para siempre. Y en los versos 32 y 33 de ese capítulo 5 dice: asegúrate de hacer todo lo que el Señor tu Dios te ordene sin desobedecer ninguno de los mandamientos. Vivirás como el Señor tu Dios te ordene, de tal forma que sigas con vida y puedas prosperar y vivir mucho tiempo en la tierra que ocuparás. Esos son mandamientos con promesa que Dios daba a la nación de Israel y que son vigentes para todos los que hemos depositado nuestra fe en Él. Al dar estas leyes a los israelitas, Dios los estaba apartando, como lo mencioné hace un momento, como diferentes a los pueblos de otras naciones. Él les dijo en Levítico capítulo 20, verso 8: obedezcan mis estatutos y pónganlos por obra. Yo soy el Señor que los santifica. Todos tenemos muy claro este concepto de santificación. Era apartarlos de la forma de vida de otros pueblos y encaminarlos con la palabra, con la ley de Dios, con su verdad, para que fueran un pueblo diferente, bendecido, bien dirigido por nuestro Dios y Padre. En Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y luego los versos 9 y 10 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios, mira esto, y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Eso es real, eso es verdad. Dicen los versos 9 y 10: el Señor te establecerá como su pueblo santo, conforme a su juramento, si cumples sus mandamientos y andas en sus caminos. Todas las naciones de la tierra te respetarán al reconocerte como el pueblo del Señor. Dios quiso que otras personas en otras naciones lo conocieran mejor o realmente lo conocieran a través de lo que Él hacía en la nación de Israel.
Por todo esto que acabo de mencionar, es por esa razón que el joven Josué, cuando fue comisionado por Dios a hacer el relevo, el sucesor de Moisés, para introducir a su pueblo a esa tierra que había prometido a Abraham y a su descendencia, Josué les dijo lo siguiente a ellos. En el capítulo 24, verso 15, un versículo muy conocido por la mayoría. Voy a leerlo en primera instancia en la versión Palabra de Dios para Todos, que es en la misma versión en la cual he leído los pasajes anteriores. Si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán, ya sea a los dioses a los que sus antepasados servían al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero yo y mi familia serviremos al Señor. En la versión Reina Valera 60 les dice Josué: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y en Job, capítulo 34, para que tengas este texto muy en cuenta también, en los versos 1 al 4, escucha lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sabios, escuchen mis argumentos, óiganme ustedes los que tienen conocimiento, porque el oído discierne las palabras y el paladar prueba la comida. Examinemos por nosotros mismos lo que es justo. Vamos a conocer entre nosotros lo que está bien. En la práctica, el punto es que en cualquier cosa que tú y yo debamos elegir para cualquier área de nuestra vida, porque esto no aplicaba solamente para el bienestar espiritual. Estoy seguro que Dios quiere un bienestar integral en ti, en tu familia, en tu vida. Es imperativo entonces que escuches el consejo de Dios, la instrucción de Dios, el precepto de Dios para que te vaya bien. Nunca olvides, Dios y su palabra son la única fuente inerrante, sin equívoco, perfecta a la cual tú puedas acudir. Tengamos muy en cuenta, por favor, este último texto de este primer aspecto, lo que escribió el autor de Hebreos capítulo 3 del 15 al 19. Si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes, cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto. ¿Con quién estuvo enojado Dios durante 40 años? Con estos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les estaba hablando Dios? Dice el verso 19, cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo. A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Desde luego, la falta de fe es la falta de creer, de no escuchar, de no atender a la voz de nuestro Dios. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta en tiempo de elecciones es que debemos inclinar nuestro corazón a Dios. Como lo estaba diciendo hace un momento, no es suficiente con escuchar, debemos creer. Hay una historia en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 18, donde nos habla del llamamiento que Dios hizo al profeta Elías. Elías estaba en ese tiempo profetizando la verdad de Dios en tiempos del rey Acab, cuyo administrador de sus bienes era Abdías. El rey Acab había hecho un mal manejo, había dirigido muy mal la nación, y por esa razón Dios había permitido una profunda hambruna en Samaria y a la vez una sequía que llevaría muchísimo tiempo.
Frente a esa situación, el rey Acab consulta a Abdías y le dice: vamos y busquemos fuentes de agua y tratemos de encontrar algo de pasto fresco para que nuestros ganados no mueran y tengamos que sacrificar absolutamente todo. Es en ese momento cuando ellos toman un camino diferente, tanto Acab como Abdías, y en el camino Abdías se encuentra con Elías. Elías le dice a Abdías que debe confrontar, que debe hablar con el rey Acab. Al principio él se niega diciendo: si le digo al rey ¿dónde estás tú?, seguro me quita la vida. Pero Elías, afirmado en Dios, dirigido por Dios, le dice: debo hablar y debo decirle lo que va a suceder. Y convoca en el Monte Carmelo al rey Acab con todos los profetas de Baal. Dice la historia, dice el registro bíblico de ese capítulo 18, que había 450 profetas de Baal y había 400 profetas de Acera. Y a todos ellos desafió en el poder de Dios Elías. Pero el punto al que quiero llegar después de esta breve sinopsis de ese pasaje es que Acab se dirige al pueblo, porque el pueblo tenía un corazón dividido. Dice Primera de Reyes 18, 20 y 21. Así que Acab citó a todos los israelitas y a los profetas a un encuentro en el Monte Carmelo, como lo mencioné hace un momento. Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es el Dios verdadero y entonces síganlo a él. Pero si Baal es el Dios verdadero, entonces sigan a Baal. La gente no respondió ni una palabra. Ese mismo pasaje de Primera de Reyes 18, 20 y 21, en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es cierto que Acab había dirigido mal al pueblo, pero esto no era una justificación para que estas personas, para que los de la nación de Israel, cuya capital era Samaria, dudaran de Dios y se dejaran llevar por los pecados de Acab y se dejaran extraviar de la verdad de Dios. La clave de este pasaje que acabo de leer está en esa palabra vacilar. El diccionario nos presenta el término vacilar con los siguientes sinónimos: titubear, oscilar, fluctuar. Todas esas palabras dan una clara idea del estado en el que se encontraba espiritualmente la nación en esos momentos. Ellos no tenían un rumbo definido, no estaban comprometidos con ninguno, definitivamente no poseían la seguridad inamovible que debe poseer un hijo de Dios. Ellos estaban particularmente en medio de esa disyuntiva. Como lo dije hace un momento, tenían su corazón dividido, vacilaban, no sabían a quién seguir, y cuando son confrontados por Elías, ellos tan solo guardan silencio. Lo que nos hace ver con claridad que ellos no tenían claro quién era Dios, pero también estaban atemorizados por lo que estaba haciendo Jezabel, esa mujer que había matado a muchos profetas que Dios había mandado y de los cuales solamente quedaba Elías. Tal vez esa situación había atemorizado a los de la nación de Israel. Y hay muchos hijos de Dios hoy en día que son demasiado indecisos, que son, como vamos a leer enseguida, como esas olas del mar que son llevados de un lado para otro. Nosotros, si ya hemos degustado la bondad de Dios, si hemos experimentado la paz de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el favor de Dios, su fidelidad e inmutabilidad, no debemos pensar ni por un segundo, por difícil que sea la situación, en elegir. Antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nuestra única opción era el mundo, su cosmovisión y sus deseos. Ahora que somos hijos de Dios, tenemos como fruto la santificación
y como el fin de nuestra vida, la vida eterna. Así es de que ellos no daban todavía, no inclinaban su corazón hacia donde debían inclinarlo. Elías entonces les exhorta para que ellos tomen una postura sin vacilación, que dejen el temor, y como él lo estaba haciendo en ese momento frente a todos los Baales y los dioses de Acera y frente al mismo rey Acabe, que era poderoso, no dudar de la verdad de Dios. Tengamos muy en cuenta entonces nosotros el texto que está escrito en el libro de Santiago. El que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. No sabe lo que quiere. Por lo tanto, escuchen esto, no debe esperar nada del Señor. Verso 8 de Santiago 1, pues el que duda es inestable en todo lo que hace. Y el tercer aspecto que quiero compartir contigo el día de hoy, que debo tener en cuenta en tiempo de elecciones, es que debo rechazar lo que ocupe el lugar de Dios. Volvamos al texto de Deuteronomio capítulo 30, que fue con el que comenzamos esta enseñanza. Deuteronomio 30, y vamos a leer los versos 14 en adelante. Porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu interior, para que la obedezcas. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o la muerte y el desastre. Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te ordeno hoy, amas al Señor tu Dios, vives como Él manda y obedeces sus mandamientos, normas y leyes, entonces vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que vas a tomar en posesión. Pero si te alejas, no lo escuchas, te dejas arrastrar y adoras y sirves a otros dioses, entonces hoy te advierto que con toda seguridad serás destruido. No vivirás mucho tiempo en la tierra que vas a tomar en posesión después de cruzar el río Jordán. Aquí Dios está hablándoles puntualmente como Elías le habló a los de Samaria, Israel, en el pasaje que leí en el segundo aspecto que vimos hoy. Todos debemos tener una prioridad en nuestra vida. A este respecto me referí en una enseñanza del pasado 15 de octubre que habla precisamente de cómo establecer prioridades en tu vida. Si no lo has escuchado, esa enseñanza, te animo, te invito para que escuches la enseñanza y la compartas con las personas que tienes en tus contactos. Volviendo al pasaje, sobre la base de las prioridades es entonces que organizamos nuestros horarios, nuestros presupuestos y relaciones de acuerdo a la prioridad o importancia que tengan para nosotros. Poner a Dios en primer lugar significa que le damos la máxima prioridad en todo y sobre todo lo demás. Él es lo más importante en nuestras vidas y el centro de todo lo que hacemos y pensamos. Cuando decidimos poner a Dios en primer lugar, determinamos que Él es más importante que cualquier otra persona, que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que su voluntad es más importante que mi voluntad y la de cualquier persona. Eso fue exactamente lo que decidieron cada uno de los hombres que Dios llamó al cumplimiento de sus propósitos, al cumplimiento de aquello que quería hacer en ellos y a través de ellos. Vemos esa constante en estos hombres del Antiguo Testamento particularmente, y en hombres como Pablo en el Nuevo Testamento. En Génesis vemos, por ejemplo, a un Noé creyendo en la advertencia que Dios había hecho, como dice el texto de Hebreos 11, sobre cosas que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios e hizo como Dios dijo.
Ahí mismo en Génesis vemos y leemos acerca de Abraham, cuando Dios le ordenó salir de su tierra y de su parentela a un lugar que le mostraría. Abraham eligió creerle a Dios y salió de allí como le dijo. José, un ejemplo más del libro de Génesis, eligió creerle a Dios a pesar de haber sido vendido injustamente como esclavo por sus hermanos y de permanecer, escúchame bien, por espacio de 13 años en situaciones difíciles y de prueba antes de ser gobernador de Egipto. José nunca dudó de los designios de Dios y del favor de Dios, de su soberanía y de su propósito. Nunca puso en tela de juicio lo que Dios estaba permitiendo en su vida, así fuera algo difícil para él. Y Moisés, del cual estamos hablando hoy, que fue el portavoz de esos primeros mensajes que leímos en Deuteronomio, él decidió creerle a Dios y salir de la tranquilidad de Madián, después de que salió huyendo de Egipto sin tener temor al enojo del rey, como dice Hebreos 11, y siguió firme como si estuviera viendo a Dios, nos dice Hebreos capítulo 11. Porque ahí, como nos dicen los versos 24 y 25, capítulo 11 de Hebreos, porque fue por la fe que Moisés creció y rechazó los honores de ser llamado nieto del faraón. Decidió no disfrutar de los placeres pasajeros del pecado y al contrario decidió sufrir junto al pueblo de Dios. Mira el verso 26 para que lo subrayes. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Prefirió sufrir por el Mesías que tener todos los tesoros de Egipto, porque estaba esperando la recompensa de Dios. Y Josué, de quien también hablamos hace un momento atrás, eligió creerle a Dios antes que utilizar una estrategia militar cuando Dios le mandó rodear a Jericó para que sus muros cayeran, como se describe en Josué 6, y que tan solo adorando a Dios y entonando las palabras que él dijo, esos muros fueron derribados. Y un último ejemplo, Daniel eligió adorar a Dios. El joven Daniel, estando en una nación extraña como esclavo, él eligió adorar a Dios 3 veces al día, a pesar de que sobre su cabeza y sobre la de cualquiera que adorara a alguien distinto al rey Darío, sería sometidos al foso de los leones, que finalmente fue arrojado allí sin sufrir daño alguno. Todos los hombres y mujeres mencionados en las Escrituras tuvieron éxito en lo que Dios los llamó a hacer porque eligieron poner primero a Dios, su voluntad, sus designios, antes que sus propios intereses. Ahora, ¿cuál es el resultado de, en tiempo de elecciones, escuchar el llamado de Dios, como lo dije en primera instancia, inclinar nuestro corazón a Él y rechazar cualquier cosa que ocupe su lugar? Dejemos que la misma palabra del Señor nos responda. El Señor guía a quien le teme y respeta. Lo guía por el camino que conduce a Dios. Quien ama a Dios vivirá feliz y sus hijos heredarán la tierra. El Señor reserva su amistad personal, me encanta esta traducción, para los que le tienen un temor reverente. Y ya tú sabes muy bien que temor no es miedo, temor es respeto, temor es sometimiento amoroso a alguien que nos creó, que está por encima de nosotros, que es inerrante, que es omnipotente, que es omnisciente, que es todopoderoso. Eso es temor. Es a ellos, dice este texto, a los que les enseña el significado de su pacto. Esas palabras que acabo de leer están en el Salmo 25, de los versos 12 al 14. Pensando en todo esto, vamos antes de orar a compartir la cena que el Señor instituyó como un memorial de su obra de redención a nuestro favor. ¿Quiénes podemos participar de la cena? Desde luego aquellos que hemos estado de acuerdo con Dios, que hemos reconocido que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que ninguna de nuestras obras
podía concedernos la salvación, sino una sola persona, que fue Cristo, Dios mismo, tomando forma de siervo, yendo a la cruz por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, que nuestros pecados merecían, y dándonos la vida eterna. La cena que el Señor instituyó es un memorial de esa obra de redención. Así lo expresó Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Cada vez que ustedes coman de este pan y beban de este vino, estarán anunciando la muerte del Señor hasta que Él regrese. Así que, si tienes ahí listo el pan y el jugo para compartir la cena del Señor, te invito para que tomemos unos minutos dándole gracias al Señor por este mensaje, porque podemos elegir ahora, elegir siempre lo mejor, pensando en esas tres cosas que hoy compartí contigo. Padre, te damos gracias por esta mañana, gracias por este mensaje de vida que has traído a nuestro corazón, a nuestro ser. Queremos rogarte, Dios mío, que nos ayudes cada vez que tengamos que elegir, así sean cosas muy básicas, Señor, en nuestra vida, y mayormente cuando son cosas que tienen que ver con tus planes y propósitos, que podamos elegir guiados por tu palabra, inclinando nuestro corazón a ti, Señor, y creyendo, Señor, que debemos quitar cualquier cosa que esté por encima de ti. Gracias por habernos sacado de la oscuridad y traído la luz de tu Hijo Jesucristo. Gracias, amado Señor Jesús, porque hoy que celebramos esta cena, recordamos que te diste por nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para borrar nuestra rebelión y permitirnos llamar a nuestro Dios Padre. Gracias, Señor, por tu obra de redención, porque nos reconciliaste con papá, porque nos diste el privilegio de ser llamados hijos de Dios y coherederos contigo en el reino eterno de los cielos. Te pido, Señor, que todos participemos con dignidad, que si hay algún pecado inconfeso en este momento, tu sangre preciosa sea borrándola, Señor. Que si hay algún pecado inconfeso, seas tú perdonándonos y ayudándonos a proseguir en esta carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por todo eso te damos el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bien, en esa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el apóstol Pablo instruye a los creyentes de allí de Corinto y también a nosotros, y dice que él está instruyéndonos acerca de lo que Dios mismo le enseñó. Y dice que el Señor Jesús, cuando iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: este pan es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Ese trozo de pan que ustedes y yo tenemos en nuestra mano es tan solo un símbolo del cuerpo de Jesucristo, que entregó voluntariamente y por amor a ti y a mí, para satisfacer las demandas de un Dios que demandaba la muerte del pecador, y Cristo sin pecado tomó tu lugar y el mío. Así de que comamos de este pan en acción de gracia, recordando el sacrificio de Cristo por nosotros. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo dice: y después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa representa el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que bebamos de ella, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Este jugo representa la sangre que Cristo derramó por ti y por mí y por los millares de personas en el mundo, para borrar nuestros pecados y hacernos aceptos en el amado nuestro Padre. Tomamos de este jugo recordando que la sangre de Cristo nos hizo aceptos a Dios. Como lo leí hace un momentico, cada vez que comamos del pan y bebamos de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Ahora que hemos elegido bien, por la gracia de Dios, tenemos una responsabilidad de llevar ese mensaje a aquellos que necesitan hacer la misma elección que tú y yo hicimos.
es una elección para vida eterna, es una elección de reconciliación con el Padre y es una elección que nos invita y nos anima a seguir cada día su preciosa voz y la guía y la luz que nos da por su palabra. Padre, gracias por este tiempo una vez más, por recordarnos hoy que ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados, que tú nos diste vida, Señor, porque esa vida estaba en ti. Gracias porque hoy estamos en el Padre y el Padre en nosotros, y porque estamos seguros, Señor, que cada decisión que hoy tomamos basada en tu palabra y escuchando tu voz es una decisión acertada. Gracias, Dios mío, porque en ti no hay error y porque tus planes siempre, siempre, siempre han sido, son y serán de bien para todos los que te amamos con el corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, antes de despedirme, te animo, por favor ingresa a este mismo canal, permanece en este canal, mira las enseñanzas que se han subido a este canal de YouTube y por favor difúndelas. Es importante que le demos un like, un me gusta a la enseñanza, porque esto ayuda para que haya mayor difusión y también para que ingreses a nuestros perfiles de Instagram y de Facebook, donde todos los días encontrarás palabra de nuestro Dios que nos ayuda, como lo compartí hoy contigo, a tomar elecciones sabias. Tus donaciones u ofrendas para nosotros con Pili y mi esposa son muy valiosas para que podamos seguir difundiendo por medio de estos medios estas enseñanzas, y las ofrendas son importantes para eso. Así es de que te invito, puedes hablar conmigo acerca de cómo hacerlo. También, si tienes dudas, preguntas al respecto de esa enseñanza, escríbeme. Aquí en la caja de comentarios te estaré leyendo y dando respuesta. Por último, no olvides que tenemos grupos de estudio entre semana para que te unas a ellos y juntos sigamos creciendo en el conocimiento de papá. Hasta una próxima oportunidad. Mi esposa Piri y yo les amamos con todo el corazón y les tenemos en nuestras oraciones. Feliz día y feliz semana.